de dos ciudades, la eterna lucha de republicanos y nacionalistas, y de crudas huelgas y de conflictos, que a menudo desembocan en violencia, tiempos de pistolerismo y represión. Pero también es la terraza del progreso mesurado. Crecen los servicios y la oferta del ocio, y sobre todo el comercio. El tarrasense de entonces celebra como nunca las fechas señaladas, y aunque la cultura puede llegar a muy pocos, la fiesta llega a la mayoría, que salen a la calle para disfrutar y olvidar los problemas cotidianos. Es una ciudad con un gran espíritu emprendedor y cívico, que piensa y crea, y donde cada uno, a su manera, contribuye en hacer ciudad, a pesar de las dificultades económicas y sociales. Se llenan los cines y los teatros, y sobre todo crece el asociacionismo. De 16.000 habitantes en 1900 pasan a 40.000 en 1930. En esa necesidad de agruparse y caminar juntos hacia el futuro, la colonia aragonesa decide legalizarse como entidad. Una comisión gestora convoca en asamblea a todos los aragoneses residentes en Tarrasa el 5 de enero de 1929 para someter a deliberación el proyecto de estatutos y reglamentos con el cual habrán de regirse, previa autorización del gobierno civil. Curiosamente, el día que se instala el gran circo de Buffalo Bill en la ciudad. Nuestro centro aragonés comienza a caminar.